Seguramente hablemos de una de las comunidades más aisladas y necesitadas de mejoras en lo ferroviario de toda España, tanto en líneas convencionales como en el ansiado AVE, y hoy nos centraremos en la llegada del tren rápido. Para muchos cántabros, hablar del AVE hasta o desde su región sonará casi a chiste o burla, pues se trata de uno de los proyectos con mayor retraso, y eso, hablando de alta velocidad en España, es mucho decir. Pero lo cierto es que de aquí a unos años serán dos las conexiones de tren rápido de Santander con el resto del país, una al este hacia Bilbao y otra sur, atravesando la cordillera por Reinosa y llegando a Palencia. Hablamos de dos proyectos complejos, el que unirá Cantabria a Bilbao por las características de la zona, muy urbanizada y más compleja de lo que su escasa distancia parece sugerir, y la otra, obviamente, por la máxima dificultad de tener que atravesar la cordillera cantábrica, algo que nos retrotrae automáticamente a los infinitos problemas que ha habido con la conexión con Asturias, de la que por cierto os hablé en dos vídeos del canal muy recientemente, aunque aquí el trazado será muy distinto y bastante más conservador. Vamos a comenzar repasando el Santander-Bilbao, conexión en la que hoy se tardan nada menos que 3 horas y que una vez se termine no solo acercará ambas ciudades o Cantabria a numerosos territorios del este del país, sino incluso con Madrid. Con este trazado, el trayecto entre Santander y Bilbao se quedaría en unos 40 minutos, aunque ya se está hablando de incluir dos paradas intermedias, Castro Urdiales y Laredo. Un recorrido ahora mismo en las fases finales del estudio informativo, o sea, aún en los primeros pasos de un camino muy largo aún por recorrer hasta poder verlo terminado. Los plazos posteriores para sacar a concurso los trabajos y determinar su coste, de momento carecen de fecha, aunque el final del estudio informativo debería estar cerca, por lo que una vez se conozca al detalle, será más fácil hablar del recorrido y los plazos que quedarán por delante, así como de obras o posibles calendarios, cosa que no dudéis, aquí estaremos para contar una vez se vayan produciendo. Te recuerdo además que tienes un vídeo reciente hablando de la construcción y el proyecto de la Y vasca, crucial también para Santander, ya que supondrá ahorros de tiempo muy significativos una vez se termine también para los cántabros a la hora de desplazarse a ciudades como Vitoria, Pamplona, Zaragoza o Barcelona o incluso la propia Madrid, aunque tenga que ser con cambio de tren incluido. La otra cara de la moneda es el tramo, como digo, más complejo y delicado y también por el que más se ha apostado desde el gobierno cántabro. Y el tiempo dirá si con razón o sin ella, es decir, la conexión a través de Reinosa. Como he dicho antes, este trazado no será tan agresivo como el de Asturias. Aquí no habrá túneles de decenas de kilómetros y la inversión, siendo generosa, cercana a unos 1.800 millones de euros, también supondrá bastante menos de la mitad de lo invertido en la conexión con Asturias. El proyecto unirá la ciudad de Palencia, la cual ya se encuentra conectada a Madrid a través de la línea de alta velocidad Madrid-Palencia-León, con la localidad cántabra de Reinosa, a través de una plataforma nueva de doble vía, aunque con tramos en vía única. Tras Reinosa, la línea continuará hasta Santander a través de la red convencional ya existente, siendo objeto este tramo de una rehabilitación integral para adecuarla a las necesidades de un servicio de altas prestaciones, con obras entre las que destacan la renovación de vía y catenaria en la mayor parte del recorrido y la crucial duplicación del trayecto Torrelavega-Santander, primordial para aumentar los servicios entre estas dos ciudades. Actualmente el corredor ferroviario entre Palencia y Santander discurre por el mismo trazado y entorno por el que se puso en servicio la línea en el siglo XIX, salvo algunas rectificaciones que se han ido realizando con las diversas renovaciones de vía. Con la nueva infraestructura, el tiempo de viaje del trayecto Madrid-Santander se pretende que sea de unas 3 horas, tiempos por tanto parecidos a los que se van a necesitar con la otra conexión, por vía Bilbao. Este trazado atravesando la cordillera acercará mucho más Cantabria y Santander no solo a Madrid, sino especialmente a lugares como Valladolid, Burgos o la Comunidad de Galicia.
En cuanto a la marcha de las obras, recientemente Adif ha iniciado los trámites para la construcción de un nuevo tramo de la línea de alta velocidad entre Palencia y Santander, actuación que pondrá en marcha un tercer tramo de esta línea, tras los dos adjudicados en 2021, Palencia Norte Amusco y Amusco Osorno, ambos ya en construcción. Los tres tramos suman un total de unos 44 kilómetros de longitud y representan a algo más de la mitad de los 78,3 kilómetros totales que incluyen la nueva línea de alta velocidad entre Palencia y Nogales, Alar de Rey y Aguilar de Campoo. Y para completarlos se avanza en la redacción de los proyectos del siguiente tramo hasta Reynosa. En cuanto a los plazos, a día de hoy no hay fecha fiable y queda mucho por hacer, hablando de obras siempre complejas y lentas en realizar, por lo que sería muy aventurado hablar de calendarios, y lo mejor es pensar a medio o largo plazo en ambas conexiones. Hay que recordar, no obstante, que ahora mismo se está trabajando en las mejoras de los tramos Torrelavega, Santander, Bilbao, algo de lo que por cierto os hablaré en otro vídeo junto al trazado hasta Asturias. También hay que recordar que tras la apertura del nuevo túnel para trenes de alta velocidad entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, los trenes de Santander han mejorado sus posibilidades de conexión, por ejemplo con la Comunidad Valenciana, y todo indica que también lo harán pronto con Murcia una vez se inaugure el nuevo tramo, así como las conexiones con Andalucía, a la espera de ver pasar nuevos trenes por el túnel y mejorar frecuencias y tiempos con todo el norte peninsular. Por lo que no te despistes, ya que aquí iremos contando cualquier novedad según se vaya produciendo. Ahora mismo el servicio entre Santander y Valladolid se cubre con 5 trenes diarios por sentido y tiempos desde las 3 horas casi justas en el mejor de los casos. El Santander Madrid-Chamartín se cubre con 3 servicios Alvia diarios por sentido y sin paradas, y desde las 4 horas justas en el mejor de los casos. En cuanto al Santander-Zaragoza, se cubre solo con una ruta diaria, cambio de tren incluido, que deja el viaje en 6 horas y 40 minutos, mientras que el Santander-Barcelona se cubre con la misma frecuencia que la de Zaragoza, con una sola relación diaria por sentido y un tiempo de viaje de nada menos que 8 horas y 35 minutos. Tiempos todos ellos que podrían mejorarse si Renfe incluye Cantabria para sus esperados nuevos servicios con el modelo de tren Abril, apto para todas las vías y capaz de recortar bastantes minutos en rutas como esta, algo que no se sabrá hasta bien entrado el 2023. Como veis, las conexiones con el este del país son ahora mismo muy deficientes y no podrán mejorar hasta que se acaben las obras. Primero de la Y vasca, después del tramo entre esta y Pamplona, un proyecto por cierto aún en fases muy básicas e iniciales, así como la línea Pamplona-Zaragoza, sin olvidar por supuesto del ya citado Santander-Bilbao, por lo que para la siguiente mejora de tiempos con estas rutas hasta el este aún habrá que esperar bastantes años. En cualquier caso, las dos líneas que afectarán a Cantabria están en marcha y aunque quede mucho por hacer, parece que los años de congelación y dudas sobre los proyectos han quedado atrás, pero aún habrá que tener buenas dosis de paciencia. No te pierdas el próximo vídeo sobre las conexiones convencionales de Cantabria, suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.